Buenas tardes a todos, de nuevo aquí después de un inconveniente técnico. Bienvenidos a otra conferencia de Universidad de la Familia, ahora sí, porque ahora sí no tenemos más excusas. Podemos criar a nuestros hijos, durar en nuestros matrimonios, hacer cosas justamente hacia la paz, que empieza siempre en el seno de la familia. Agradezco mucho a Humboldt International University, que es el sponsor principal, desde el cual este plan de estudios universitario de un año de duración justamente se va a emitir 100% online. Si ustedes necesitan información pueden ir a el link university.com/familia y allí van a encontrar toda la información, inclusive un formulario que ustedes pueden llenar con todos sus datos. También agradezco al Miami-Dade County, que en la división Academia de Padres, que me facilita justamente visitar las escuelas del condado y hablar de este nuevo programa único en el mundo para recibirnos de la carrera más importante de nuestras vidas, que es ser padres. Para todo necesitamos una licencia, ¿por qué no para lo más importante y la tarea más significativa de nuestra vida? Gracias a Chaveano Estudios por su permanente aporte con sus servicios de primera calidad, en videos, conferencias, en todas las cosas referidas a Universidad de la Familia ahora sí. También gracias a Elizabeth Menda, Science Now, La Nota Latina, una revista virtual Somos como tú. Hoy el título de esta conferencia es ¿Cómo educar a los padres de niños con autismo? Bueno, en la segunda parte nos va a acompañar un destacado médico psiquiatra justamente para hablar de este tema y darle los pasos y los consejos que están esperando. Yo quería hablar sobre el autismo desde el punto de vista de lo social, y entonces lo he subtitulado del estigma a la inclusión. Vale decir, el estigma social con todas las discapacidades, muy particularmente con el autismo, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a preguntarnos y a trabajar el concepto de discapacidad social. Existe una discapacidad social, ¿no? Porque no podemos comprender lo que debemos comprender, estigmatizamos. Esta es una sociedad del etiquetado y una sociedad que crea trastornos nuevos e incrementa los preexistentes. Es decir, una sociedad del etiquetado en la cual nos damos a discriminar a la gente y colocarla en etiquetas. Nuestro cerebro, lógicamente, necesita este tipo de encapsulamiento de la realidad, comprenderlo para después resignificar la realidad, ¿verdad? Sin embargo, lo que en un comienzo de la historia del hombre fue la discriminación, la separación, vale decir, el hombre del neolítico, cuando asomaron justamente los primeros hombres u homínidos, ¿verdad? El hombre del neolítico necesitaba reconocer la situación de amenaza de la situación que le era amigable, y entonces comenzó a separar y comenzó la discriminación, que en principio fue una defensa. Pero como decía Rousseau, el hombre nace bueno y es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Bueno, en realidad cuando llegamos a la civilización, este tema de la discriminación se transformó en algo muy patológico, ¿verdad? Una de las discriminaciones es justamente la discapacidad, discriminar por discapacidad. Y una sociedad que crea nuevos trastornos e incrementa los preexistentes, trastornos psicológicos también, así como existen enfermedades de la civilización a nivel médico, ¿verdad? A nivel clínico, es decir, físico, existen también estos trastornos. Entonces, ¿cuál es la principal discapacidad que tenemos a nivel social? La principal discapacidad, y por eso no podemos comprender y no dejamos de discriminar, es el aislamiento familiar y el aislamiento social. Vale decir, vivimos en nuestros mundos virtuales, que lejos está la familia actual, y ahí vemos a la familia en un restaurante, cada uno con su tablet, cada uno con su celular. Qué lejos estamos de las reuniones familiares, de esas cosas tan lindas y cálidas. Y cuando estamos en el trabajo también estamos en nuestros celulares. Entonces hay un aislamiento familiar y social que nos lleva a preguntarnos y tal vez hacer una investigación acerca de si no estamos viviendo
viendo un autismo social, ¿no? Habría que hacer desde la teoría sociológica o desde la teoría social una investigación. Fíjese que de acuerdo con el Centro de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el TEA, que no es una enfermedad sino es un trastorno del espectro autista, que va de un autismo profundo a uno de alto funcionamiento, es una serie de discapacidades del desarrollo que provocan un retraso significativo en las habilidades sociales, comunicativas y de comportamiento. ¿Acaso nosotros no estamos viviendo una sociedad con discapacidades en el área de la comunicación? Una sociedad en donde la tendencia del hombre natural a aislarse, a individualizarse, se está agigantando. Recordamos la conferencia anterior, la tendencia del hombre a lo gregario, ¿verdad? A unirse en comunidades. Así surgió y así llegamos nosotros como Homo sapiens sapiens a este momento, por unirnos, por ayudar. Pero también está la tendencia contraria, a aislarnos. Y esta sociedad, esta modernidad líquida, como decía Bauman, nos aleja, nos ofrece la posibilidad de realizar solo vínculos transitorios, vínculos breves. Modernidad líquida, esos vínculos que se escapan como el agua entre los dedos. No duramos como antes. Yo recuerdo que 30 años atrás uno tenía amigos o generaba amistades y duraban 20 años, 30, toda la vida. Hoy en día las amistades lamentablemente son efímeras. Entonces algo está pasando en el seno de la sociedad que debemos replantearlo. ¿Puede entonces, a través de esta pregunta lo podemos hacer, ¿puede una sociedad discapacitada enfrentar la discapacidad individual? Es decir, ¿podemos nosotros entender, comprender, salir de esta estigmatización que tenemos si estamos nosotros mismos, la sociedad en su conjunto, discapacitados? Entonces, más allá de la infraestructura tecnológica, necesitamos una infraestructura humana sólida. La infraestructura humana sólida, esa que nos une, esa que neutraliza nuestras tendencias a estar solos y hace exaltar la tendencia a estar juntos, ¿verdad? Lo que necesitamos es una higiene de la comunicación humana, una higiene de la comunicación humana que solamente surge en la familia. La familia es el lugar, es la primera institución que el hombre conoce cuando llega a esta tierra, es la más importante y es ahí donde tenemos que aprender el ABC, vale decir el ABC de la comunicación, ¿verdad? Porque lógicamente la discriminación no la podemos erradicar, pero sí podemos neutralizarla y podemos tener un diálogo rico, social. No vamos a rechazar la tecnología, solamente vamos a neutralizarla con el diálogo. Los trastornos existentes de los que yo le había hablado, y acá un poquito se deformó el PowerPoint, es la depresión, si los trastornos ya que se han incrementado y se incrementan en esta sociedad en los últimos 30 años, depresión, ansiedad, anorexia y bulimia, ¿verdad? El ADHD, ¿no? El déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de Diógenes. Fíjense que ahora hay muchos hombres, muchos abuelos, muchos ancianos solos, y como están solos y están abandonados, se dejan abandonar ellos mismos, ya no atienden su higiene personal, y este es un problema que está creciendo en nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos abandonando nuestras tradiciones. Y el trastorno de autismo, es decir, esto se está gigantando. ¿Y cuáles son los nuevos, no? Los nuevos son la nomofobia, que es una fobia, y acá se relaciona con un trastorno por ansiedad también, y es nuevo, que quiere decir el miedo a estar lejos de mi celular, el miedo a perder mi celular. Realmente reacciono con un ataque de ansiedad, porque todas las fobias, bueno, son problemas de ansiedad. El FOMO, Fear of Missing Out, es decir, yo tengo miedo, no solo los adolescentes, sino los muy adultos, el miedo a perderme algo divertido, a no ser parte de una fiesta, de un entretenimiento superficial, no me han invitado, y entonces todo esto es un problema que me genera un trastorno de conducta, que me impide funcionar correctamente. La adicción a internet, bueno, desde ya
la adicción al sexo, la adicción al consumo, al hiperconsumismo en esta sociedad donde hay un eclecticismo de valores, una sociedad hiperinformatizada, pero una sociedad a la vez donde a partir de la familia estamos destruyendo justamente el futuro de nuestros hijos, porque no los atendemos, salimos, los dejamos en casa, los niños se tienen que criar con un tutor virtual, tal vez con una nani. ¿Qué estamos haciendo? Estas son las preguntas. Para solucionar los problemas humanos individuales, debemos solucionar primero los problemas a gran escala sociales, porque así como se enferman los individuos, se enferman las sociedades. Por ejemplo, como me gusta documentar lo que digo, voy a hablar de los más importantes. El Centro de Control de Enfermedades nos habla de que 1 de cada 68 niños es diagnosticado con algún tipo de trastorno del espectro autista. En 1940, 1 de cada 10.000 niños, a 1980, 1 de cada 5.000 niños, y ahora fíjese en lo que estamos. Por supuesto que hay otras variables, ¿verdad? Pero la sociedad en su conjunto, desde todos sus ángulos, necesita revisión. Esto supone un incremento del 30% en los últimos 3 años y un 700% del incremento de autismo en los últimos 20 años. El ADHD, ¿verdad? También el Centro de Control de Enfermedades nos dice que 1 de cada 5 adolescentes y 11% de los niños en edad escolar en Estados Unidos es diagnosticado con este trastorno, lo cual supone un aumento del 53% en 10 años. La depresión, la Organización Mundial de la Salud nos dice que los casos de depresión aumentaron casi un 20% en la última década, convirtiéndose en la mayor causa de discapacidad en el mundo. Porque ustedes saben que la depresión es una nueva discapacidad, es una epidemia que para el 2020 va a salirse fuera de control, ¿verdad? Entonces, ¿hay esperanza para que todo esto se modifique? Cuando vimos lo que sucedió en el huracán Irma y lo que vimos que sucedió en el temblor de Tierra de México, decimos, hay esperanza. Los vecinos salieron a socorrerse entre sí, sin importar si eran discapacitados los que socorrían, si eran personas de otras razas, de otro color, ¿verdad? Esto es algo en donde se vio la tendencia gregaria del hombre, la tendencia a unirse y ayudarte para sobrevivir, porque si no, no vamos a sobrevivir, solos no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, de la única manera de pasar del estigma a la inclusión es justamente este gregarismo y esta solidaridad que debemos desarrollar, y de la disabilidad a la visibilidad, todas las personas con discapacidades. Repito, más allá de las cosas que acá en Estados Unidos se hacen, ¿no? Estas ciudades inteligentes como es Estados Unidos, donde los discapacitados tienen rampas y los bases adecuados. No hacemos nada si el otro, el semejante, no nos ayuda, porque somos seres humanos y sabemos desde la filosofía, desde las ciencias humanas, que realmente hay un trabajo de humanización. Uno no nace completamente humano, ¿verdad? Uno se va haciendo humano. Hoy nos acompaña, y tenemos la suerte que así sea, el doctor César Blumtritt. El doctor César Blumtritt es un destacado psicólogo y un destacado médico, psiquiatra, lo voy a leer acá, doctor en psicología y neurociencias cognitiva aplicada. Es presidente del DENALI, ¿verdad? Que aquí lo vemos, que es una institución dedicada a la consultoría, investigación y entrenamiento en modificación de conducta, y brinda capacitación al personal que dirige y se desempeña en instituciones, centros educativos y de salud. También es presidente de Art Academy, ¿verdad? Y Art Foundation for People with Disabilities, vale decir, a través del arte, el Art Academy, cómo podemos modificar la conducta. Le voy a pedir al doctor, es un placer recibirlo, doctor César Blumtritt. Muchísimas gracias. Permítame que me lleve mi... Sí, cómo no. Un gusto tenerlo. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias por poder estar aquí y compartir en este ámbito que la doctora Balinotti tiene, que está relacionado con el tema de la familia,
porque desde ya les digo, nosotros nos dedicamos a la atención de las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual, y ya en los últimos 12 años, 13 años diría yo, estamos dedicados al tema del autismo. Pero lo hacemos desde lo que es la atención a las personas con autismo, pero también lo esencial es trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque en la medida en que la familia está a bordo, y sobre todo las mamás están a bordo, es cuando realmente tenemos éxito en todo lo que nosotros vamos a hacer. Así que, doctora Balinotti, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de ver de qué manera podemos, desde algunos pequeños principios que queremos darles a ustedes en el día de hoy. No son todos, pero consideramos que pueden ser los más importantes que podamos compartir. Hay temas que yo traté de sintetizar, que vamos a ver cada uno en particular. ¿Qué es lo que pasa después del diagnóstico? Después que la persona recibe, los papás reciben el diagnóstico, muchas de las veces después de hacer una negación aparece el diagnóstico. ¿Y qué sucede después del diagnóstico? ¿Qué pasa con esa información que reciben en ese primer momento? ¿Qué sucede? ¿De qué manera esa información ayuda a la familia y ayuda en todo el contexto de la familia y que también tiene que ver con las relaciones? La doctora Balinotti hablaba recién del aislamiento y en general, ya vamos a ver un poquito más adelante, de qué manera la familia con personas con autismo tiende a ese aislamiento y de qué manera ese hogar de la persona con autismo necesita tener algún tipo de modificación que tenga que estar relacionada a veces con las salidas tan simples como ir al supermercado o a veces con el mobiliario que hay que tener determinando aspectos de la seguridad del hogar. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer un paseo, un viaje al exterior, cosas que tenemos que compartir en la comunidad relacionadas con la seguridad de las personas, de los hijos que estas familias tienen? Y de qué manera a veces un simple cumpleaños, una reunión familiar, la ida a la casa de nuestras amistades implica adaptarnos a ese tipo de situaciones y a ese tipo de eventos. Por lo tanto, tenemos desde la casa y desde el ámbito familiar del hogar la posibilidad de ayudar a nuestros hijos a aprender desde las cosas básicas y mínimas del hogar. ¿Qué sucede? Las personas con autismo, como decía la doctora, tienen de alguna manera un sello puesto, que es persona autista, pero es importante comprender que son personas únicas, lo mismo que las familias de estas personas son familias únicas, y estas familias deben trabajar para encontrar un balance que permita crear un tipo de vida que le sirva tanto al hijo como que le sirva a la familia también. Por lo tanto, esta es una situación que requiere una aceptación de desafíos para crear un plan definido. Pero ese plan definido tiene que tener una flexibilidad. ¿Por qué? Porque va a haber cambios. Y esos cambios, algunos pueden ser predecibles, otros pueden ser impredecibles. Algunos van a ocurrir en un primer momento, otros van a ocurrir con el tiempo, pero hay cambios. Hay cambios en la pareja, hay cambios en la familia, hay cambio con los hijos, hay cambio con las amistades, hay muchos cambios y hay que afrontar esos cambios. Por lo tanto, cuando pensamos en algún tipo de estrategias para dar apoyo a estas familias, a veces implica en cosas tan simples como las rutinas familiares. Ya vamos a ver cómo alguna situación tan simple como ir al supermercado es una situación complicada para una mamá. Por lo tanto, nuestra idea desde las organizaciones que yo presido, que de hecho
he fundado con una mamá en el año 2014 una fundación que se llama Parents for Them, que está específicamente dedicada a trabajar con los padres. Nosotros hacemos la tarea de trabajar con nuestros clientes en el proceso educativo terapéutico, hacemos la tarea de trabajar con los maestros, hacemos la tarea de trabajar con los padres. Pero como les decía anteriormente, en la medida en que los padres estén insertos, inmersos en este proceso educativo, es que realmente se generan estos cambios posibles. Por lo tanto, acá no hay recetas universales como nada. Lo que tratamos de hacer es ver con estas guías cómo ayudamos a la familia para que, de alguna manera, el hijo de estas familias adquiera el mayor nivel de independencia, que ese es el objetivo que nosotros nos procreamos. ¿Qué sucede después del diagnóstico? Ese niño no cambió, ese niño es siempre el mismo, antes y después. Las conductas inapropiadas sociales que tenía son las mismas. Lo que pasa es que ahora hay un diagnóstico definido y una vez que ese diagnóstico aparece, también hay una cantidad de información sobre ese diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, pero todos esos pasos a seguir no los tenemos que organizar y decidir de una sola vez. Lo tenemos que hacer con el tiempo, no hacer todo a la misma vez. Por lo tanto, es muy importante leer sobre la información recibida, aprender sobre lo que es el diagnóstico, porque es la manera más segura de llevar a buen puerto el objetivo que nos proponemos como familia. Tenemos que estar seguros de poder preguntar o requerir información si en algunos aspectos de la comunicación o en algunos aspectos de la información que recibimos no la tenemos clara, si no la comprendemos. Es esencial tener en claro esta situación. ¿Para qué? Porque el objetivo es apoyar a los niños o a las niñas con autismo para que puedan crear esos cambios comportamentales, esos cambios que tienen que ver con la comunicación y con la socialización. Educación personal sobre autismo. Los papás, las mamás, las familias tienen que educarse en este tema. En la medida que más sepan, mejores posibilidades van a tener los hijos. Sobre todo, tener en cuenta también qué tipo de apoyo tiene la sociedad. Hay muchas organizaciones, muchas instituciones que dan apoyo a las familias y es importante, estos están todos en la web, conocerlas para poder buscarlas y pedir también ese tipo de apoyo. Y también, dependiendo de la edad del niño, es darle información al hijo sobre su condición. Hemos visto con el correr de los años que de hecho la doctora decía en los últimos 30 años, pero lo que hemos aprendido en los últimos 15 es importantísimo. Y una de las cosas que aprendimos es que en la medida en que las personas con autismo tengan información de su condición, mejora sustancialmente su proyecto en la vida. Otro aspecto importante es el tema de compartir esta información recibida, porque esta gran cantidad de información que la familia refiere, que la familia tiene, en un momento dado se siente frustrada, triste, estresada, y tiene que ver, bueno, con quién lo comparto, cuándo lo comparto y qué digo sobre lo que yo sé del diagnóstico que le han dado a mi hijo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, hacerlo de una manera pausada, de una manera organizada, porque en algún momento hay que ayudar a otras personas a aprender. ¿Y qué significa ayudar a otras personas a aprender? Se van a preocupar los amigos, se van a preocupar los abuelos, se van a preocupar los tíos, y estas personas también tienen que aprender sobre el autismo. Por lo tanto, esta información que mamá y papá tienen, tiene que ayudar también a que otras personas puedan acceder a esta información.
La edad de compartir, si es apropiada, es necesario hacerlo. Compartir esa información con la persona que tiene la condición, como les decía anteriormente. También a veces es importante no dejar de lado de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque los hijos no solo tienen problemas, también tienen cosas que son positivas, que son agradables, y esas son las que tenemos que compartir para que podamos tener una vida social apropiada y aceptable. Por lo tanto, cuando planeamos actividades que ayudan a la familia y a las amistades, tenemos que pensar en lo positivo. Si yo tengo que pensar en una salida que tengo que hacer con mi hijo, invitar a algunas personas, tengo que saber qué le gusta a mi hijo. ¿Le gustan los trenes? ¿Le gustan los dinosaurios? Bueno, hacer este tipo de invitaciones a lugares donde el niño se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta contento, y otras personas puedan observar que no solo hay problemas conductuales y de socialización. Por lo tanto, enseñar con el ejemplo ayuda. Sumamente importante modelar las conductas, porque tenemos que tener en cuenta que informar tiene más beneficios que crear o seguir con ciertos riesgos. Valioso lo de informar. Por lo tanto, ¿qué ayudas tenemos para las familias? Una muy importante es Autism Society of America. Ustedes se pueden meter en Google, se meten en esta página web y acaban de tener información precisa de todo lo que sucede día a día y en este momento con el autismo. Hablar con otras familias. Hay otras familias que tienen hijos con autismo y pueden dar información real, información precisa de lo que ha venido pasando en todo ese tiempo y de qué manera esto puede ayudarnos a nosotros a estar preparados para lo que hay y para lo que viene. Hay grupos locales, normalmente de apoyo y ayuda, que comparten toda esta información, y a veces, si esos grupos locales no conforman el hecho de mi necesidad, lo que tengo que hacer es crear mi propio grupo, crear mi propio grupo comunitario. Y acá ustedes ven que yo puse comunicarse con los expertos. Atención, que muchas veces los expertos no somos nosotros los profesionales. Yo sí les confieso que lo que más aprendí, lo aprendí de las mamás de los niños con autismo. Pero donde más he aprendido es de las propias personas con autismo. Cuando las personas van creciendo, van pudiendo transmitir información que nos ayuda a poder trabajar con los otros clientes. Por lo tanto, acá, cuando yo hablo de expertos, estoy hablando de personas con autismo. Disculpen un poquito mi disfonía, pero estuve dando una charla en los últimos días y bueno, y hay cosas que hay que pasarlas también. El hogar. ¿Qué necesita el hogar de la persona con autismo? Fundamentalmente, que sea un lugar donde él pueda estar contento y feliz. Acuérdense que esta es una condición para toda la vida y muchas de las posibilidades de estar contento y feliz van a estar arraigadas en el hogar. Por lo tanto, debemos apreciar a ese ser único, porque como les decía al principio, las personas con autismo son únicas. Podemos tener un sello, pero es única. Y esta persona, que es única, tiene cosas buenas, cosas positivas, cosas agradables. Y eso es lo que tenemos que demostrárselo. Por lo tanto, tenemos que también dar oportunidades para tomar riesgos. Porque ¿qué sucede? Los papás, las mamás, tratan de sobreproteger. Y no es bueno siempre el hecho de sobreproteger. ¿Por qué? Porque estas personas tienen que aprender. Y basado en lo que tienen que aprender, también implica
oportunidades para tomar riesgos. ¿Qué significa oportunidades para tomar riesgos? El hecho de que puedan hacer cosas diferentes que en un primer momento, como a todos nos ha pasado, nos podemos equivocar una u otra vez, pero es la mejor manera de aprender. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es favorecer y promover la independencia, que es el objetivo que nos proponemos cuando trabajamos con las personas con autismo desde el objetivo educativo terapéutico. Prestar atención a nuestro propio estado de ánimo. A veces me encuentro con mamás, muchas veces, y me dicen, justo hoy que yo estoy enloquecida, mi hijo está peor que nunca. Recuerden que estas personitas con autismo tienen una sensibilidad exquisita, una sensibilidad especial, y perciben lo que está pasando, aunque no hablen, aunque no puedan compartir a veces la comunicación apropiada, saben lo que está pasando con la otra persona. Por lo tanto, es muy importante prestarle mucha atención a nuestro propio estado de ánimo. Crear oportunidades para estar a solas. No solo para estar a solas los niños en un ambiente de la casa, sino también para los padres. Yo les mencioné en un momento cómo estas situaciones relacionadas con los padres cambian y modifican la organización familiar, la organización de la pareja, y es muy importante no estar todo el día respirando autismo. No, hay momentos en que hay que hacer algunos breaks, algunos espacios para poder compartir con la familia. Por lo tanto, estar a solas el niño y estar a solas las familias, los padres, y después poder compartir con la familia, pero dándose los tiempos necesarios. ¿Hay que hacer modificaciones del hogar? Sí. Y cuando hay situaciones diferentes, tenemos que hacer modificaciones del hogar. Si nace un niño y viene un niño nuevo a la familia, ¿hacemos modificación del hogar? Sí. Si de alguna manera tenemos que atender a algún enfermo, adulto o niño, ¿hacemos modificaciones en el hogar? También. Por lo tanto, si tenemos un niño con autismo, tenemos que hacer modificaciones en el hogar. Y uno muy importante es crear un espacio. Recuerden ustedes que las personas con autismo son personas muy estructuradas y necesitan esos espacios. Por lo tanto, esos espacios se pueden lograr en la casa. A veces tenemos casas con muchas habitaciones, o a veces tenemos casas que pues son efficiency. Pero esa efficiency se puede dividir, se puede separar y se pueden organizar espacios. Un espacio para descansar, un espacio para estudiar, un espacio para aprender, un espacio para jugar. Y no tiene mucho costo. A veces con pequeñas cajas que se pueden poner de un lado al otro, se pueden armar esos espacios. Lo que pasa es que tienen que estar distinguidas de qué espacio es para qué actividad. Pero también un espacio para los padres. Y en general estos espacios, tanto para el niño como para los padres, bien puede ser el dormitorio. Entonces, crear y exponer un calendario. Les mencioné recién que las personas con autismo son personas muy visuales y lo que quieren saber es tener predecibilidad. ¿Qué va a pasar antes y qué va a pasar después? Por lo tanto, si hacemos un calendario y lo ponemos en un programa y lo ponemos con fotos y lo ponemos con dibujos, existe la posibilidad de saber qué va a pasar después. Porque esos cambios de una situación a otra genera a veces esos problemas de conducta tan frecuentes como son los berrinches o las conductas sociales inapropiadas. Organizar el dormitorio como si fuera un aula de clase. No porque en el dormitorio él tenga que tener su escritorio para poder aprender y estudiar. No. Tiene que ser un lugar organizado. ¿Qué significa? Que tiene que haber determinada información de dónde poner las medias, dónde poner la ropa interior, dónde poner cada cosa. Organizado, porque basado en esa organización es como va a funcionar mejor el niño de ustedes. Elegir cuidadosamente los muebles, porque a veces podemos comprar muebles muy bonitos,
pero esos muebles muy bonitos le sirven al niño para poder subirse en ellos y andar haciendo piruetas o poner 2 o 3 cosas juntas para alcanzar cosas que le pusimos alejado de las manos. Por lo tanto, tienen que ser muebles simples, sencillos y sobre todo fuertes y duraderos. Analizar cómo utilizar la música, que a nosotros nos da muy buen resultado. Les mencionó la doctora que en una de las fundaciones nosotros hemos creado un programa que utiliza el arte, dibujo, pintura, música, expresión corporal y teatro para modificar conductas. Una de las cosas que nosotros hemos observado que cada vez que queremos hacer una transición funciona muchísimo mejor si utilizamos la música. Ponemos una música que nos indica hacia dónde vamos. Diferentes músicas pueden indicar diferentes situaciones a las cuales la persona tiene que transitar. Así como nosotros en nuestro teléfono a veces tenemos diferentes timbres para saber quién nos llama o no, lo mismo podemos hacer aquí. Por lo tanto, a veces, no porque los niños lo han roto, sino porque decidimos redecorar, siempre tenemos que pedir y escuchar a veces lo que nuestro hijo quiere solicitar. ¿Qué es lo que quiere tener? Acuérdense que lo que queremos es que él esté contento en el ambiente a donde va a estar. Y recuerden, el dormitorio debe ser el lugar más confortable. Uno de los grandes problemas que tienen estas personas es el hecho de dormir poco. Y si se duerme poco, aparecen cierto tipo de otros problemas, especialmente aquellas situaciones relacionadas con no seguir instrucciones, problemas de conducta, no hacer caso y los famosos berrinches. Por lo tanto, el hecho de tener un lugar totalmente agradable y confortable, el dormitorio, es esencial. Seguridad en el hogar. Nos gusta tener objetos decorativos. Muchas veces esos objetos decorativos pueden ser frágiles. Esos objetos decorativos se pueden transformar en armas que pueden herir a los propios niños o pueden herir a otras personas. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas que estos objetos decorativos sean objetos simples, que pueden ser de cartón, madera, libros, que ayuden a que si los niños acuden a ellos, no tengan ningún problema ni en lastimarse ni en poder romperlos. Muy importante dentro de la seguridad del hogar utilizar visuales para enseñar los límites. A veces una simple tira de color rojo implica a dónde puede pasar o dónde no puede pasar, o determinadas tiras de color verde permite lo que puede acceder o aquellas otras cosas que queremos que accedan. Todas estas señales visuales son importantísimas para que estos chicos puedan utilizarlas para seguir y tener conductas apropiadas dentro del hogar. Tener en cuenta también que, como cualquier chico, también hacen experimentos. Y esos experimentos van a estar ligados con, a veces, armar bloques, poner autitos en determinada forma, pero también estos experimentos implican que les gusta romper papel, les gusta cortar cosas con tijera por el sonido agradable que les produce. Tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar y tenemos que tener en cuenta también los elementos que él puede utilizar para no lastimarse. Importante el tema de la electricidad. Si hay una fascinación en las personas con autismo, son aquellos elementos que utilizan electricidad. ¿Y cómo los manejan? Es más, le digo muchas veces yo que necesito poner en orden algunas cosas, le pido a uno de mis alumnos que me organice cómo tiene que poner las cosas y lo manejan perfectamente bien. Pero tenemos que tener en cuenta que el trabajar, el utilizar, el tener contacto con todo ese cablerío puede ser peligroso. Lo mismo que el tema de los vidrios o lo mismo que el tema de los tóxicos.
¿Por qué el tema de los tóxicos? Porque estas personas tratan de llevarse toda la boca. Hay un trastorno que se llama pica, que es el llevarse a la boca o comer cosas no comestibles. Es muy común en las personas porque tratan de buscar sensaciones a través de lo que se lleva a la boca. Por lo tanto, tener en cuenta de que algunos elementos pueden ser tóxicos. Se comen la témpera, se comen la pintura, mastican las tizas, diferentes cosas. Seguridad en ventanas y puertas. A veces tratan de irse de la casa. Y entonces, determinadas seguridades hay que hacer para que puedan o no abrir un picaporte o poner en una altura determinada algo que no permita que la puerta se pueda abrir. Son todas pequeñas cosas que hacen a la seguridad del hogar, pero fundamentalmente que hacen a la seguridad de lo que va a pasar con el niño dentro del hogar. La familia pasea, la familia viaja, la familia sale a la comunidad, pero también esto es algo que cambia. Estas rutinas, que a veces en algún momento podrían llegar a ser simples, ahora se complican un poquito más. Porque a veces los chicos se van de las manos en el mismo mall, se escapan, quieren ver otras cosas. Muy importante proveer una identificación. Y no necesariamente esa identificación tiene que ser algo que tenga colgado que le esté indicando que es una persona con autismo, ¿no? Es una pequeña tarjetita plastificada que puede estar en un bolsillo y se les enseña que siempre la tienen que llevar. Donde está el nombre, la dirección y los teléfonos a los cuales pueden llamar. Es muy simple. Estamos nosotros trabajando en este momento con los policías, estamos trabajando con los bomberos, estamos trabajando con las personas de ayuda médica. ¿Para qué? Para darles orientación de cómo trabajar con las personas con autismo. Ustedes piensen que en este momento la incidencia y la prevalencia es enorme. Cifras del año pasado del CDC, 1 en 68. Por lo tanto, estas personas tienen que estar preparadas para enfrentarse a veces con niños con autismo o con jóvenes con autismo. Y estas personas tienen un protocolo determinado. Y a veces el protocolo determinado no concuerda en cómo afrontar la conducta de una persona con autismo. Cuando se realicen salidas, estas salidas que sean predecibles. ¿Qué significa predecible? Que le podemos mostrar a nuestro hijo en fotos qué es lo que vamos a hacer. Se lo podemos decir, se lo podemos contar, pero también hay un cambio que se genera en el ámbito familiar, que es evitar salidas no necesarias. ¿Qué significa esto? Que si antes íbamos al supermercado y teníamos una idea de lo que íbamos a comprar, pero nos olvidamos de comprar los tomates o la lechuga o algo en especial, salíamos, volvíamos y lo hacíamos. No, esto nos lleva ahora a tener listados para tratar de que si vamos a ir con nuestro hijo al supermercado es una vez, y si es posible hacerlo la menor cantidad de veces en la semana. Son cosas simples, pero que generan cambios en toda nuestra dinámica familiar. Por lo tanto, a veces cuando salimos tenemos situaciones en que los chicos se ponen molestos, se ponen inquietos, no hacen caso, tienen berrinches, eventualmente agreden físicamente. Por lo tanto, siempre llevar pertenencias agradables. ¿Por qué? Porque esas pertenencias agradables nos sirven para darle algo que le agrade, que le guste, que le pertenezca y que ayude a disminuir ese tipo de conductas que tiene. A veces a algunos les gusta explorar. Tener en cuenta que si vamos a un lugar donde va a haber mucha gente y al chiquito le gusta explorar diferentes ambientes, tenemos que tener en cuenta y tener claro de qué manera vamos a hacer ese control y ese seguimiento.
Adaptaciones a los eventos familiares. Todas las familias tienen eventos familiares. Que un cumpleaños, que hay que ir a una fiesta, que hay que ir a una reunión, que no se invita a una recepción. Todas estas situaciones pueden ser predecibles. ¿Cómo trabajamos? Mostramos fotos, mostramos álbumes de reuniones familiares. ¿Para qué? Para que ese niño vaya tomando información de lo que puede suceder. Recuerden que necesitamos predecibilidad. Por lo tanto, tener un plan también para dar una pausa. No podemos tener un niño, estamos en una reunión y nos quedamos 4, 5, 6 horas. Llega un momento en que los chicos no quieren estar más, se cansan. ¿Y cuál es la conducta comunicativa que tienen? Berrinches, agresiones, conductas sociales inapropiadas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que vamos a dar espacios, vamos a tener planificado dar cada tanto tiempo esas pausas y tener y dar información a los familiares y a las amistades sobre las conductas de nuestro hijo y también sobre las conductas de preferencia. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que ese chico, en ese ambiente diferente, en un ambiente que a lo mejor no está acostumbrado, esta gente, estas personas, estos familiares, estas amistades pueden de alguna forma ayudar a premiar, a reforzar a ese niño y que se sienta cómodo en esos espacios. Nuestra idea es modelar la conducta apropiada. En la medida en que modelamos, hacemos que el niño aprenda cuáles son esas conductas sociales apropiadas. Me detengo un minutito en el tema de los sonidos. Vamos a una fiesta. Hay música fuerte. Acuérdense que estas personitas sufren y detestan los sonidos elevados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor simples cosas, poner unos taponcitos en el oído. Hay muchas alternativas que se pueden lograr. Llevar preferencias para jugar. Las preferencias de él. Las cosas que a él le gustan, las cosas que él quiere. Y si no es verbal, láminas o fotos para que él pueda comunicarse. Pero sí, también, comidas de su agrado. Es muy frecuente que a lo mejor uno de estos niños se pase 5 meses comiendo solamente chicken nuggets y tienen que ser de McDonald's. Y no hay otro. Si es así, llevemos los chicken nuggets porque ningún otro tipo de comida va a ayudarlo a él a que pueda tener una alimentación que en ese momento, en esa reunión, le ayude a tener una conducta apropiada. Por lo tanto, hay determinadas situaciones que nos pueden ayudar enormemente a educar a nuestro hijo, a que nuestro hijo aprenda. ¿Y cuál puede ser el mejor lugar? El hogar, que es el mejor lugar para el aprendizaje de la mayoría de las conductas. Por lo tanto, ese aprendizaje tiene que ser agradable. Y ese aprendizaje agradable se puede hacer desde las tareas cotidianas. Pasar el vacuum, limpiar una taza, lavar el auto, cosas simples. Y aunque nuestro hijo no hable, no se comunique, no pregunte ¿y esto por qué?, nosotros tenemos que hablarle, porque de esa manera también lo estamos educando. Y debemos utilizar los materiales que el niño prefiera. Cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos, no lo hacemos desde lo que nosotros queremos, lo hacemos desde lo que él quiere, con lo que él quiere jugar. Y desde una enseñanza incidental, desde una enseñanza naturalística, nosotros podemos enseñarle todo lo que a ustedes se les ocurra. Por lo tanto, seguir estos lineamientos que propone y de esa manera poder enseñarle instancias para la socialización y para la comunicación. Debemos hablarles, debemos compartir la información. ¿Por qué? Porque no sabemos, en algunos casos, si no hablan, hasta qué nivel pueden entender y comprender. Pero no importa, nosotros tenemos que pensar, nuestro criterio tiene que pensar que ellos entienden y comprenden.
todas las tareas del hogar pueden ser una oportunidad de aprendizaje. Todas, desde la mañana hasta que se levanta hasta la noche que se acuesta. Y a veces esas tareas simples, lavarse los dientes, ponerse una camisa, ponerse un pantalón, como ellos no aprenden de la misma manera, puede convertirse en una tarea compleja. Y hay formas específicas de poder enseñar de qué manera esas tareas se pueden aprender. Por lo tanto, también, sobre todo a la hora de ir a dormir, leerles temas de su interés. Si le gustan los trenes, le gustan los cocodrilos, le gustan los dinosaurios, le gustan las mariposas, leerles sobre los temas que les interesan. Y el hecho de leerles a la hora de ir a la cama es una buena forma de que el chico adquiera la posibilidad de un sueño agradable. Colocar señales visuales con dibujos y fotos para que se puedan identificar. Recuerden que son personas sumamente visuales. Por lo tanto, desde estas pequeñas instancias, desde estas pequeñas recomendaciones, lo que queremos es que cada familia pueda crear su propia experiencia. Por supuesto que hay mucho material para poder compartir. Solamente en estos pocos minutos traté de darles la mayor cantidad de información posible sobre estos temas. Les agradezco mucho el hecho de haber compartido con ustedes. Gracias a la doctora Balinotti, gracias a la universidad, y espero que este encuentro haya sido de agrado a ustedes. Muy amables, que tengan buenas tardes y espero poder volver a compartir con ustedes. Doctora. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Y bueno, en nombre de Universidad de la Familia, ahora sí, y Humboldt International, le damos un certificado de reconocimiento por haber estado aquí presente. Muchísimas gracias. Ha sido leccionador, ha sido importante y espero que todos ustedes hayan aprendido un poco más acerca de cómo manejar a sus niños con autismo. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto. Y a ustedes los espero el próximo lunes, como siempre acá, en un encuentro de familia.